Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Y dado que habéis sido extremadamente puntuales, vamos a no dar más tiempo a que venga más gente, que se vayan apuntando la que lleguen, dado lo que digo, que habéis sido extremadamente puntuales. En primer lugar, como veis, hemos puesto la sala circularmente con intención de que después de las intervenciones iniciales podéis intervenir todos y todas. Yo iré dando palabras y bueno, esto es una cosa que se hace con las tertulias que se hace una vez al mes y que os invito también a venir y que intenta quitar el miedo escénico a que haya unas personas arriba, otros abajo y que eso impida que la gente participe. Esta charla de hoy está dentro del ciclo Miradas Refugiadas, segunda parte, que organiza el Ateneo Riojano, y quiero comentaros, lo que voy a terminar de acabar, que además de esta charla podéis disfrutar de la exposición de fotografías que son obra de mi paisano Robert Astorgano y que hay más actos como mañana mismo un taller infantil para niños de 8 a 14 años que se llama El mar como frontera, el drama del Mediterráneo, y que algo tiene que ver con Open Arms, que es el barco que sabéis que se dedica, cuando le dejan, a recoger inmigrantes de las aguas del Mediterráneo, más que recoger, yo diría salvar, y que ahora ya no solo tiene problemas para buscar un puerto donde dejarlos en un lugar seguro en la Unión Europea, sino que ahora ya no dejan salir de Barcelona. A la una también mañana, con la idea de financiar la plataforma de Bienvenidos Refugiados y Refugiadas en La Rioja, una subasta de obras de Miradas Refugiadas. Y a la tarde, a las 6:30, el título creo que es bastante elocuente: La fosa común del Mediterráneo, también en colaboración con Open Arms. Cuando Elena Sáenz de Urturi, en nombre del Ateneo, me invitó a esta charla, en realidad me invitó a dar una conferencia, pero no tengo la suficiente idea de este asunto como para poder darla. Entonces me escaqueé de la siguiente manera. Le dije, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo te modelo una charla, que me gusta esto de modelar, además soy barato, y te busco gente que pueda hablar del asunto. Como representante de los medios de comunicación de La Rioja, pues enseguida se me ocurrió Ana Castellanos, que además de jefa de redacción o jefa de contenidos o no sé qué cosa de Radio Rioja Cadena SER, es la presidenta de la Asociación de la Prensa y del Colegio de Periodistas, con lo cual puede hablar en voz propia como periodista informante en La Rioja y además como representante del colectivo. Después, cuando ya había invitado a Ana, me enteré que había vuelto a nuestras tierras Roberto Santamaría, histórico periodista aquí en La Rioja, que ha estado en los medios públicos, ha estado en TVR, ha estado en la delegación del gobierno, con lo cual conoce desde dentro cómo se trata la inmigración, no solo de los periodistas, sino desde las fuentes, en este caso la delegación del gobierno. Y luego, cuando surgió la oposición, le mandaron a Ceuta, donde fue director como representante de la televisión española allí. Evidentemente no es lo mismo hacer periodismo de inmigración aquí que en Ceuta, con lo cual nos puede dar una versión, no digo nacional, pero sí más cercano de donde está más caliente el tema de la inmigración. Y después, pensando desde el otro lado, no del gobierno, sino desde el lado de los inmigrantes, dije, bueno, pues hablo con Rioja Acoge, hablé con mi amigo Alfonso, con Ana Yersa, que ya tiene que ver también con medios con los inmigrantes, desde el lado de los inmigrantes, y los dos tuvieron claro que quien tenía que hablar era no ninguno de los dos, sino Yanitza, que con Rioja Acoge pues ha hecho un trabajo que yo desconocía, que ha estado expuesto en la Asociación de la Prensa, tampoco me enteré, que se llama, y solo con el nombre también vais a ver que merece la pena que esté aquí hoy, que se llama Inmigracionalismo, con lo cual, como digo, está todo dicho. Creo que lo he visto en una de las cosas que va a poner luego Yanitza, pero a mí siempre que pienso en los medios de comunicación y en los inmigrantes, siempre pienso en aquella noticia que decía varias personas y un marroquí, o cuando los medios de comunicación hablan de avalancha de inmigrantes, ¿no? Como evidentemente muchas veces ni te das cuenta, pero el término avalancha de por sí es peyorativo. Esto dicho en un momento en el que la inmigración, cuando
se propuso este tema no había ganado Vox 12 diputados en Andalucía, pero ahora Vox se acaba de presentar en La Rioja y, entre otras cosas, defiende que se expulse a 52.000 inmigrantes de Andalucía, ilegales. Entonces, bueno, entre otras cosas utiliza las cifras manipulando claramente, o mejor dicho, mintiendo. Entonces quiero decir un par de cifras y ya doy la palabra a los ponentes. Y, claro, si preguntas en encuestas, evidentemente siempre los consumidores de información, es decir, los ciudadanos, son muy críticos con los medios de comunicación, pero luego consumen esos medios de información a los que critican que hacen mucho sensacionalismo con el tema de inmigración. Y por eso, cuando preguntan a los ciudadanos, las respuestas que dan es que hay un 20 y tantos % de inmigrantes en España y cosas así, que son auténticas barbaridades. Por eso conviene conocer las cifras, saberlas y desmentir las cosas, ¿no? No me voy a extender más. Además, creo que ha venido el autor de la fotografía, que está por aquí. Tenéis alguna duda, podéis preguntarle, aunque me da la impresión de que las fotografías hablan por sí solas. Van a intervenir primero Ana y Roberto para explicar un poquito desde el lado del periodismo cómo se trabaja con la inmigración, y después Yanitza intervendrá para explicar también mediante datos y con un pequeño vídeo su trabajo de fotógrafo, ¿vale? Así pues, ¿quién quiere romper el foro? Ana. Yo que soy la que menos tengo que aportar, digamos, en este lugar, porque sí que es cierto que cuando Jairo me invitó, ¿no?, a esta cita, yo le decía, bueno, pues entonces yo modero, ¿no? Que tú vas de ponente. Y yo decía, hombre, de ponente no, yo estoy aquí, coordino un poco, que es lo que suelo hacer habitualmente en la radio, ¿no? Precisamente por el desconocimiento que le decía yo que los periodistas locales tenemos del tema, y que a mí me invitaba a venir hoy aquí a hablar, ¿no? Y me decía, Jairo, es que eso es lo que quiero que cuentes, ¿no? Cuando te sientes delante de las personas que se van a acercar a la tele, ¿no? Lo que los medios locales o lo que los periodistas locales somos capaces de hacer desde los propios medios de comunicación en relación, pues, a las personas migrantes y a los refugiados, ¿no? Por eso, cuando yo me planteaba un poco lo que hoy podía realmente transmitir, por un lado estaba ahí en esta tesitura de decir, sí, seguro que voy a ver lo primero caras de todos los que están aquí diciendo, no, pues es que los periodistas, o luego cuando entramos en debate, no habláis de las personas, no utilizáis los términos adecuados, ¿no? Y yo decía, claro, es que les voy a tener que decir que es verdad, ¿no? Pero también, por otro lado, me apetecía hacer una pequeña defensa, ¿no?, de los que estamos trabajando en el día a día en los medios de comunicación locales, ¿no? Porque no me gustaría que sirviera como excusa, pero sí que es cierto que las personas que trabajamos en los medios locales, pues el día a día, lógicamente, es complicado, ¿no? Nos da igual hablar de personas migrantes y de refugiados que cubrir informaciones de tribunales, que tener que ir al ayuntamiento o que acercarnos a un acto cultural, ¿no? Y esto hay que coordinarlo en un mismo momento y casi que hacerlo en el menor tiempo posible. Esta es una realidad y es también una excusa realmente, que no vale para temas como el que hoy estamos abordando aquí, ¿no? Son temas muy sensibles y además son informaciones muy complejas, en la que sí que es cierto que lógicamente cometemos errores, y muchos, pero también en defensa de los medios de comunicación locales, y yo veo aquí caras conocidas, por lo menos para mí, para mi medio de comunicación, o Pilar, Joaquín, Charo, estoy viéndoos a todos aquí, y sí que es cierto que me siento orgullosa de que en un medio como el que yo trabajo, somos capaces por lo menos de rodearnos de gente como vosotros, que trabajéis con la realidad y con lo que queremos contar a los oyentes. Igual cubrir una información es más complicado, pero sí que abordar luego temas más relajados, pues con vosotros, ¿no?, que sois los que estáis en primera línea, ¿no?, pues nos resulta mucho más fácil y lo podemos trasladar a los oyentes. Esa es una de las ventajas, ¿no?, que por lo menos
o digamos de las herramientas que nosotros utilizamos en la radio. Que yo había planteado esto como qué problemas nos podemos encontrar los periodistas a la hora de informar sobre personas migrantes y refugiados, ¿no? Por no caer en solo analizar los errores que ya cometemos, que para eso Yanitza tiene un trabajo increíble, ¿no? Realizado, que también lo hemos comentado en la radio en varias ocasiones, ¿no? Y yo creo que el principal problema que tenemos los periodistas locales, los periodistas de regiones, ¿no? Es la lejanía. La distancia con la que vemos realmente estas informaciones. Eso hace que las abordemos de forma mucho más intermitente, que muchas veces incluso no tengamos ni opción de abordarlas porque ya lo que es la cadena, en nuestro caso la cadena SER nacional, tenemos una persona referente como es Nico Castellano que cubre estas informaciones de forma brillante, luego trasladarlas al ámbito local es mucho más complicado, pues a no ser que plataformas como Bienvenidos Refugiados y demás, pues en ese momento también realicen una movilización aquí, al igual que esté ocurriendo en todo el país, entonces nosotros tengamos la sensibilidad de cubrir el tema y demás, pero sí que quizá esa lejanía nos hace pues no abordar el tema de la misma manera, con la misma intensidad que podría hacer, por ejemplo, Roberto cuando estaba trabajando en Ceuta, ¿no? Y además en esta lejanía también incluyo, ¿no? Que eso nos hace a veces caer en que no nos fijemos realmente en las personas, sino que nos fijemos en el acontecimiento, ¿no? Lo contemos solo como un hecho y no como las personas que están sufriendo en ese momento esa situación, ¿no? Ofrecer datos sin contexto y pues no dar, tener a las personas simplemente como elementos pasivos de la noticia, ¿no? Eso por un lado. Luego por otro lado la terminología, que más o menos ya lo he dicho, ¿no? Que muchas veces también nos resulta difícil identificar bien y las palabras que tenemos que usar. También es cierto que en ocasiones, y esto por parte de las administraciones, todo lo que ocurre relacionado con las personas refugiadas, con las personas migrantes, siempre se envuelve como en un halo de misterio en el que nunca se puede acceder a ellas, nunca podemos llegar a las historias de ellas. Siempre que intentamos acercarnos a determinados asuntos, siempre se complica todo mucho más, y en esa rapidez que os hablaba al principio con la que trabajamos, pues bueno, pues siempre es un tema que lo dejas en un segundo plano, ya llegará el fin de semana a ver si lo puedo abordar de forma más tranquila, ¿no? Ese misterio, ese oscurantismo, sí que es cierto que nosotros a la hora de trabajar también nos ocurre. Luego está el sensacionalismo, ¿no? Que eso es evidente y eso casi que no tiene ni defensa, ¿no? En la forma en que lo utilizamos en los medios de comunicación. Somos capaces de vender la llegada de barcos como el Aquarius o como el Open Arms como un partido de fútbol, ¿no? Minuto y resultado, y ahí se ha terminado, ¿no? Sin preocuparnos, como decía, de las personas. Yo recordaba, antes de comenzar con Yanitza, una entrevista que hacíamos en directo, en el mes de junio era, que coincidía con la llegada del Aquarius, ¿no? Y yo estaba por la tarde entrevistando a Yanitza porque estábamos precisamente hablando de la entrevista, de la exposición que tenía la Casa de los Periodistas sobre inmigracionalismo, ¿no? Y de repente coincidió, ¿no? Con que justo era la llegada del Aquarius y era el momento en el que definían si llegaban o no llegaban. Entonces en esa misma entrevista yo le decía a Yanitza, es que me siento en estos momentos como que estamos utilizando a Carlos tienes un problema con las fotos, ¿eh? Ha venido el autor y yo le decía a Yanitza, pero es que siento como que estamos hablando de que
llega, no llega, como una moneda de cambio de las personas, ahora nos lo traemos nosotros porque esto nos va a dar puntos, ¿no?, en este partido que estamos jugando aquí entre todos los países que queremos acogerles. Entonces era esa sensación terrible, ¿no?, y le decía yo a Yanitza, de sentir que encendía la radio para ver si habían llegado o no habían llegado, sin importarme realmente lo que les estaba ocurriendo a esas personas, ¿no? Y así lo estábamos viviendo, y de hecho Yanitza me decía, es una buena noticia y tal, y luego la analizábamos y decíamos, pues es que lo que en ese momento veíamos como una buena noticia, luego igual ya pasado el tiempo no lo vemos ahora así, ¿no? Y luego por último, para dar paso al resto, perdona que me estoy alargando un poco, la falta de seguimiento de las historias, ¿no? Por un lado está ese sensacionalismo, ese momento puntual de lo que está ocurriendo, pero el problema es que ahí se queda, ¿no? Que después no somos capaces de ir más allá y de saber que de lo que hemos hablado, ¿no?, pues realmente qué es lo que ha ocurrido, ¿no?, con ellos y con esas personas que han llegado. La verdad es que cuando modelo solo tengo problema con los políticos que empiezan diciendo seré de los y luego no lo son, pero como ya está acostumbrado a trabajar en la radio sabe que tiene que ceñirse el tiempo y si no le bajamos el micrófono. Esto es un teléfono móvil, si os suena alguno, nosotros nos da igual, vamos a decir, venga, el tonto o la tonta esta va a sonar móvil, pero vais a pasar mucha vergüenza, entonces si le bajáis el sonido, pues no. Que a mí se me había olvidado, me acaba todo. Bueno, hablaba Ana, le estaba escuchando y estaba apuntando cosas, porque claro, discrepo en muchas cosas de ella. Hablaba de la intermitencia, claro, no es lo mismo ver aquí en las informaciones de La Rioja la indicación, que realmente tal como decías, que es el punto final a donde llega un inmigrante para tratar de integrarse, que verlo en el punto final en la bahía de Ceuta, como los he visto yo, 800 inmigrantes a las 6 de la mañana metido en mi coche viendo cómo bajan por la ladera, todos para poder saltar la bahía. Hablabas de intermitencia, y digo yo que bendita intermitencia, porque el mero hecho mismo de la ausencia de información es que realmente se han integrado. Es decir, el estar todo el día hablando de inmigración en los medios de comunicación, lo que genera es ese caldo de cultivo. Ojo, hablando desde el punto de vista negativo. Ojo, desde el punto de vista negativo, pero cuando hablas de inmigración en positivo, como por ejemplo los hondureños que celebran el Día de Honduras en La Rioja, eso es súper positivo. O cuando hablas del Día de Pakistán y en La Rioja, eso es positivo. Por ejemplo, en Ceuta, ¿cómo se trata la información local de la inmigración? Pues os vais a sorprender porque no se trata, no existe. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que tú no informabas de la inmigración en Ceuta? Sí. Hablábamos en plan positivo, por ejemplo, las monjas de la Caridad, que acogían a mujeres marroquíes que sus maridos las maltrataban en el pueblo de al lado, que es Castillejos. Hablábamos del papel que hacía Cruz Roja, pero no hablábamos de la inmigración cuando saltaban la valla. ¿Por qué? Porque lo saltaban todos los días. O sea, todos los días tú estabas tomando un café tranquilamente en la Plaza de los Reyes y de repente 15 subsaharianos, 15 personas entrando a todo correr por la ciudad porque acababan de saltar la valla o la cruzaban a nado. Quiero decir que al final el sensacionalismo que se ve a nivel nacional en los medios de comunicación, das cuenta que es como cuando ocurre que una persona muere por la mordedura de un perro y durante 4 días estamos dando noticias y de repente hay toda una camada de perros peligrosos. Pues esto es exactamente lo mismo. Porque en 30 años, en España de forma irregular, fijaos el dato, 266.000 personas en 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene África? ¿Lo sabéis? 1.216 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Europa? 743 millones. Si tú diluyes esos 266.000 inmigrantes que han entrado de forma irregular en nuestro país, en 743 millones, de los cuales muchos no se quedan en nuestro país porque la mayoría se marcha a Europa y al resto del mundo, ¿qué coño de problema hay? No hay ninguna, ¿verdad? En cambio, si tú aíslas todos los datos, los das abriendo el telediario que 800 personas inmigrantes han tratado, por cierto, me cansaba de repetir todas las informaciones y lo sigo haciendo, yo no me refiero como inmigrantes, yo hablo de personas inmigrantes y añado la palabra personas, pero si tú dices inmigrantes, parece que como son, como a mí me suena otra categoría de persona, para mí son personas inmigrantes y siempre lo recalco. A lo que os iba. Si tú coges los datos, cuando tú haces un análisis exhaustivo de los datos, te das cuenta de que es una filfa de información en realidad. ¿Qué es lo espectacular? Pues una televisión es espectacular, pero bajar a 800 personas inmigrantes por la ladera del monte de Ceuta.
Es impresionante ver cómo 43 personas inmigrantes están subidas en las vallas de Melilla, aguantando lo que no está escrito hasta que la Guardia Civil les consigue bajar. Es que es espectacular por sí mismo. Tú me decías, es que de hecho en sí misma la imagen es espectacular. Eso no lo podemos subvertir de la parte periodística, lo que hay que enseñar al espectador que lo está viendo es que eso es una parte, que es a lo que voy, la parte racional de la información, en la que en 30 años, vuelvo a repetir, 266.000 personas. Es que en el último año han entrado 52.000, sí, pero ¿sabéis cuántos venezolanos han entrado de forma legal por los aeropuertos españoles hasta el 31 de diciembre? 62.000. Y eso también es inmigración. ¿Cuánto supone de inmigración irregular por los inmigrantes que entran en nuestro país? Solo el 3% es inmigración irregular. Los que saltan la valla. Esos son. ¿Cuánto? Mucho menos, ¿verdad? El recorte. Entran más irregulares que se quedan por otros medios que por la valla o por la carretera. Claro, por supuesto. Y además lo curioso de toda esta historia, hace poco, fijaos, estuvo aquí un político hablando de inmigración, luego no dijo aquí nada, pero al día siguiente en Burgos le escuché que es que esa ya me ha encantado, la del ébola. De que traen enfermedades y que transmiten enfermedades. Claro, inmediatamente que me puse a buscar periodo de incubación del ébola. Eso fue lo que busqué. ¿Por qué? Porque sé en qué país, cuál es la zona del mapa del ébola, que es Guinea, Conakry y toda África central. Es allí. ¿Cuánta distancia hay entre Guinea, Conakry y Marruecos? Bueno, os puedo asegurar, un inmigrante lo calculamos y está más o menos tarda entre 6 meses y un año en llegar desde Guinea a Conakry, es de media, tampoco puedo asegurarlo mucho, tarda entre 6 meses y un año en llegar a Ceuta, a Melilla, para poder saltar la valla. Vale. El periodo de incubación del ébola son 8 días, o bien en avión, o el ébola no se puede contagiar en Europa, y venir en avión a un inmigrante con documentación ilegal le cuesta 6.000 euros. ¿Quién se lo puede permitir? Bueno, pues por lo tanto, ese argumento era falaz. ¿Cómo se combate ese sensacionalismo? No evitando la imagen, porque la imagen es la que es, eso no lo podemos evitar. O sea, yo no me puedo subvertir a una imagen que es potente de un inmigrante, de una persona inmigrante muerta, vuelta en la playa en Ceuta. Lo que tratábamos era, pues como era Radio y Televisión Española, pixelar la imagen, no ofrecerla en toda su crudeza. Pero el sensacionalismo existe, o sea, la imagen espectacular no la podemos subvertir. Nuestro papel como periodistas es deciros que esto no es un problema, es un fenómeno social, y lo comparo con una además. Y si me enrollo, yo me puedo enrollar ahora, ya te lo digo. Un poquito más sin seguir. Voy a compararos con otro, 1845. De 1845 a 1849 ocurrió en Irlanda la crisis de las patatas. Aquel año el mildium de las patatas lo destrozó por completo. Murió 1 millón de personas aproximadamente, se calcula, y otro 1 millón de personas inmigrantes se trasladó, como bien sabéis, a los Estados Unidos. Es decir, al final, ¿qué problema hay? Ninguno. No hay ningún problema. Lo que pasa es que es gratis hablar de esto. Yo lo que sí también quiero deciros es que yo rompo una lanza, y con esto termino, hablando de la espectacularidad de las imágenes, y una cosita que comentaba con Alan, es que aquí, por ejemplo, un titular, a ver, déjame ver, un titular de los que he escogido, curiosamente, que ella lo coge, está añadido una palabra que efectivamente es falsa, pero esto ocurre. Yo voy a romper un favor, y no es porque haya trabajado con ellos, pero voy a romper la lanza en favor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, porque es injusto que cuando vosotros veis las imágenes, no en Radio Televisión Española, porque esas imágenes nosotros las sacamos siempre en toda su extensión, es decir, 1.600 personas inmigrantes bajan los montes de Ceuta tratando de, insisto, entrar de forma violenta en España. Eso no se lo olvidéis nunca, porque es tremendamente importante. La Guardia Civil y la Policía Nacional están en la frontera para defender la integridad de la frontera y no tienen otra labor. Cuando lo consiguen, muchas veces la Guardia Civil, y esas imágenes no se ven, y yo lo he visto, se quitan muchas veces sus propios uniformes y se los dan a las personas inmigrantes. Pero la primera función de la Policía Nacional y de la Guardia Civil es defender la frontera. ¿Cómo lo tienen que hacer? Pues según su propia ordenanza, con el medio cualquiera que puedan, excepto disparar. Disparar a matar, quiero decir.
Bien, yo he visto esto de orines, escupitajos, no con ébola, evidentemente por la misma razón que os he dicho, es imposible, porque el ébola te mata enseguida, es una fiebre hemorrágica y su incubación es imposible. Pero yo he estado en la frontera de Ceuta y he visto cómo marroquíes arrojaban piedras a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, porque sabéis que Ceuta es una frontera y no existe como tal. El Reino de Marruecos no reconoce que Ceuta y Melilla sean españoles. Por lo tanto, su función comercial como fronteras no existe. ¿Qué ocurre? Que las personas que viven en el pueblo de al lado, castillejos, entran todos los días, van y vienen a comprar productos a España porque luego esos productos no están en Marruecos, no lo autoriza el rey de Marruecos a venderlo y ahí es donde ellos hacen su negocio. Lo que compran por 2, luego ellos los venden por 6. Bien. Cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional, que son unos efectivos muy limitados, tienen que controlar esos flujos, que son 35.000 flujos todos los días, yendo, venga y venga a pasar y venga a entrar y venga a salir, cierran la frontera cuando se ven desbordados, y ahí es donde se produce ya el cataclismo. Les arrojan piedras, les escupen, les tiran de todo, y eso nuestros agentes, la Guardia Civil y la Policía Nacional lo tienen que vivir. Entonces, ¿qué ha pasado muchas veces? ¿Qué ha pasado muchas veces? Que las imágenes que veis, no en el telediario, insisto, porque nosotros sacamos la radiografía al completo de inmigrantes bajando, inmigrantes insultando, Policía Nacional y Guardia Civil, no les queda otro remedio que cargar. En muchos medios de comunicación solo se ve el final, y el final es la Policía Nacional y la Guardia Civil pegando, cuando previamente les han arrojado piedras a todos ellos. Es así con los escudos, tapándose y protegiéndose. O sea que tampoco penséis que nuestra policía y nuestra Guardia Civil aquí reparte manduca porque les da la gana. No, no olvidemos una cosa, son personas que están tratando de entrar, claro, por la miseria. Claro, que tiene su punto de vista. Pero están tratando de entrar de forma irregular. Estamos yendo un poquito del tema. Vamos a dar la palabra ya a Yanicha. Como os he comentado, cuando acabe va a poner un vídeo y ahora se apoyará su disertación con imágenes. Entonces, pues bajaremos un poco las luces y luego seguiremos. Si quieres, las luces las podemos bajar en un par de minutos, que cuento algo previo. Comienzo entonces. En un par de minutos bajamos las luces. Pues primero decir que es un placer estar aquí, porque a veces es difícil, desde el punto de vista, desde las entidades y las ONG que trabajamos en pro de la integración de estas personas inmigrantes, acceder a dialogar directamente con los medios de comunicación. He tenido el placer, como ha comentado Ana, de que me ha dado la oportunidad de hacer algunas entrevistas, de que me haga entrevistas en la radio, y justamente tanto lo que ha comentado Roberto como lo que ha comentado Ana es algo que desde el proyecto que estamos haciendo desde Ríos Acoge, en colaboración con otras entidades a nivel nacional que pertenecen a la Federación de Red Acoge, es justamente sentarnos o fomentar ese intercambio con los periodistas. El año pasado tuvimos oportunidad de hacer varios focus group en 4 ciudades de España, y alrededor de 14 periodistas pues coincidían en lo difícil a veces que es acceder a la información, en el tema de la distancia, en estas imágenes que efectivamente no hay que ocultar, pero también en el hecho de que esta falta de tiempo y la velocidad con la que tienen que trabajar a veces le limita presentar un contexto amplio de lo que está sucediendo. Sí, hay situaciones violentas, por supuesto, pero también a veces falta ese contexto de por qué la gente deja su casa, su hogar, su país y arriesga su vida para vivir en otro. ¿Por qué alguien decide enviar a sus hijos en una patera? Por ahí hay una frase que dice que eso es solamente cuando el mar es más seguro que la tierra. Y es que tenemos que ponernos en esas circunstancias, ¿no? Y justamente nuestra labor en el proyecto Inmigracionalismo, que es una palabra que desde Red Acoge hemos intentado acuñar un poco desde el año 2014, se refiere a esas noticias que son sensacionalistas en temas de migración y refugio y, por supuesto,
donde las personas inmigrantes pues se ven criminalizadas o como objeto o incluso criminalizadas, ¿no? ¿Qué sucede? Que este estudio lo venimos haciendo, como he dicho, desde el 2014 y durante el 2018 pues tuvimos un contexto muy interesante. Recordemos, toda la situación con las mujeres temporeras de la fresa en Huelva. ¿Cómo se les señalizaba? Como los abusos laborales y sexuales que estas mujeres estaban sufriendo, y vimos por un momento que las noticias cobraban importancia y de repente no había testimonios de las mujeres porque pues se les hacía callar o era difícil acceder o la razón que fuese. También nos encontramos con este revuelo del Aquarius, que justamente comentó Ana, que estuvimos conversando en esa entrevista en verano. La criminalización de los manteros, el caso de Madrid con la muerte de este mantero y todo lo que ocasionó. La situación de los menores. Se nos olvida que son niños y niñas, y la ley de protección al menor en España no hace ninguna diferencia por el origen de estos niños o niñas. O sea que deberían ser tratados primero como eso, como personas menores de edad, antes que como inmigrantes. La situación de la criminalización hacia las ONG, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Que se dedican a la labor de salvamento y rescate en el Mediterráneo. La forma en que vemos, por ejemplo, esa gran diferenciación por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos. Cómo vemos a Trump y su constante búsqueda de afirmar que necesita hacer unos muros para defender a su país, y como que se nos olvida que también nosotros tenemos esa fortaleza que muy bien ha descrito Roberto ahora, y vemos que lo diferenciamos, ¿no? Aquel es el malo y los de Europa, ¿qué sucede, no? Incluso se ha vendido en un momento a una Europa solidaria, y últimamente la visión que tenemos desde este estudio que hacemos es que ahora prevalece la visión de la Europa fortaleza, la que se tiene que defender. Hay un lenguaje bélico, ¿no? Hay que defenderse de algo, ¿no? Y nos estamos defendiendo de personas que están buscando una mejor vida. Y como dice Roberto, perfectamente hay espacio para esa convivencia, ¿no? Ese creciente discurso antiinmigracionalista lo vemos con Italia, con Salvini, lo vemos en Hungría, lo vemos en Le Pen, y como que comienza muchas veces a surgir en esa agenda de comunicación como sencillamente replicar lo que ha dicho este político de turno. Y recordemos que como comunicadores, que también soy colega de Ana, de Roberto y de Jairo en este aspecto, nosotros tenemos que dar la visión completa. Es decir, podemos replicar lo que dice el político, pero también tenemos que contrastar esa información, tenemos que usar diversas fuentes. Y aunque sea difícil llegar a la persona inmigrante, a una persona que haya sido, por ejemplo, rescatada en el Aquarius, hay que tratar, mover cielo y tierra si es necesario. Si mal no recuerdo, en Madrid, en diciembre se presentó una chica de las que fue rescatada en el Aquarius en unas charlas allí. Y sí, a veces no es fácil por la situación. Estamos pensando, si esa persona es refugiada, es porque su vida corre peligro. Y obviamente de buenas a primeras no podemos exponer su identidad, no podemos exponerla a una situación que ya de por sí es frágil y vulnerable, ¿no? Y se habla mucho de ese efecto llamada, también es algo que vemos mucho que dicen estos políticos en su discurso anti-inmigración, pero realmente hay un efecto que podríamos llamar expulsión. ¿Por qué estas personas dejan esos países de origen? ¿Por guerras? ¿Porque su vida corre peligro por sus creencias, por su orientación sexual? Por incluso lo que ahora se escucha, lo de refugiados climáticos. Entonces, justamente hay que ampliar esa visión. Y nosotros en esta época, que tenemos un fácil acceso a la información y que también podemos, como receptores, no solo quedarnos allí como receptores, también podemos
interactuar con los medios y dar nuestro punto de vista y exigir unas noticias más completas. Y es curioso porque de las más de 3.500 noticias que analizamos el año pasado, realmente el porcentaje de noticias que pueden ser mejorables está entre un 20 y un 30%. Es decir, que no todas las noticias son malas, pero es muy fácil quedarse con la noticia sensacionalista, porque además cada vez nos vemos en leer solo titulares. Nos quedamos con el titular. ¿Y qué pasa si ese titular es sensacionalista? Pues lo replicamos, lo reenviamos por Twitter, lo reenviamos por el WhatsApp y muchas veces no llegamos a profundizar. Entonces tenemos que tener cuidado como comunicadores desde ese titular a ofrecer algo más objetivo. Y bueno, diciendo esto, les cuento un poco que finalizando el proyecto del 2018, lo que hicimos fue desarrollar un pequeño manual de buenas prácticas, porque eso, lo que queremos es mejorar, lo que queremos es trabajar de la mano con los medios de comunicación. Entonces, les voy a mostrar algo muy rápido y me voy directo a los ejemplos. Hicimos un decálogo de cómo hacer un titular que no sea inmigracionalista. Ninguna persona es ilegal. Y seguimos viendo que sucede esto en un titular. Inmigrantes ilegales. Lo que es ilegal es la forma de entrada. Irregular. O irregular. Porque no es ilegal. Ilegal es cuando tú ante un juez has demostrado que han cumplido la ley. Pero para eso tiene que haber una sentencia y demostrarse. Por eso nos acabamos de decir personas que han entrado de forma irregular. Exactamente. Eso es el acceso, no es la persona. Eso es. Este un término que no nos gusta mucho, pero es mejor sin papeles que ilegal. Porque ilegal justamente es criminalizar a este ser humano. Son Borges lo decía claramente en una de sus caricaturas. El punto 2 del decálogo. En ese titular, si no es necesario señalar el origen o la nacionalidad de la persona, no hay que ponerlo. Porque muchas veces no aclara, sino como oscurece la situación. Y aquí pongo un ejemplo donde un titular que dice: el Supremo condena 20 años a un inmigrante que tiró a un policía. Si cuando lees la noticia el hecho de que esta persona inmigrante no tiene nada que ver con el crimen, sino sencillamente esta persona estaba un poco mal de la cabeza, fue a la conclusión que se llegó después del juicio, aquí esto sobra. Y acá, detenido en Bélgica un español de ascendencia marroquí. ¿Cuándo dejamos de ser inmigrantes? ¿En la segunda generación? ¿En la tercera? ¿O es que nunca dejamos de ser inmigrantes? Y es importante para entender esto. ¿No? Perdón, para entender esto. Detenido en Bélgica una persona por captar y adoctrinar a yihadistas, por ejemplo, y se entendería perfectamente. No reducir a las personas a cifras, justamente ya lo hemos mencionado, porque terminamos cosificando y alejándonos de la situación. Luego, lo que hablaba del lenguaje bélico, creo que se entiende, ¿no? Justamente... Sí, yo hubiese utilizado en vez de entrar, en vez de asaltar, pero la realidad es esa, ojo, os lo digo porque he visto todo el proceso, por eso me niego también a adoptar la postura buenista en su totalidad, que es que hay que verlo. Lo digo que es impresionante ver a 1000 personas bajando por la carretera de Ceuta, desbordando a la Policía Nacional y a todos los españoles que están intentando entrar, es que te quedas estupefacto, es que es para verlo. Pero no quiero adoptar su postura. Verlo y vivirlo. Claro, perdón, que está muy claro. Bueno, justamente es distinta la percepción si decimos que unos inmigrantes intentan entrar a la carrera que asaltar, por ejemplo. Subirse a la valla de la carrera, asaltar, eso es. Luego, lo que les comentaba de los menores, ¿no? Donde terminan siendo primero inmigrantes cuando la ley de protección española pues dice que hay que tratarlos como menores que necesitan protección, y aquí sencillamente pues los meten en los CIES, en los centros para extranjeros en situación irregular, ¿no? Lo que hablaba de las declaraciones xenófobas. Aquí, Hungría es un país pequeño, no cabe todo el mundo. Ese es el titular.
Pero cuando necesitamos mano de obra, sí es interesante traer temporeros, ¿no? Y es algo que sucede en toda Europa. Entonces, lo que hablamos de la moneda de cambio, cuando nos repercute a nivel económico, como que sí es positivo. Y terminamos viéndolos como objetos, ¿no? Y son seres humanos, no nos podemos olvidar de eso. Huir de los estereotipos. Lamentablemente, en el caso de la mujer inmigrante suele reflejarse porque ha sido maltratada en las noticias, porque ha sido objeto de trata, de explotación laboral o sexual, o porque no se integra, e incluso terminan usando imágenes que terminan cayendo en estereotipos, como en este caso, la noticia va de que se multa a inmigrantes por no superar la prueba de integración y utilizan una imagen de una mujer con burka. A ver, que soy inmigrante, no uso burka y también pertenezco al grupo de población que probablemente podría verme expuesta a pasar un examen. Es decir, que esta imagen no retrata a lo heterogéneo que somos los inmigrantes en este caso, ¿no? Y aquí igual, en Dinamarca pretende deportar a una mujer anciana con demencia a Afganistán. El retrato ni siquiera es de la mujer a la que pretenden deportar, es una imagen de recursos de Getty Images y este tipo de banco de imágenes, que por lo menos en positivo lo dice el pie de la foto. Pero ¿con qué nos quedamos? Seamos realistas, ¿no? ¿Cómo leemos las noticias hoy en día? Evitar lo que se conoce en inglés como clickbait, que es ese titular anzuelo, ese titular que buscamos desde los medios que se multiplique, que se viralice, que la gente lo comparta muchísimo, porque no nos podemos olvidar que los medios de comunicación en parte son un negocio y les interesa que se conozca su noticia, pero cuando la noticia solo se enfoca en la parte monetaria que al mes se pone a los inmigrantes sin papeles, ¿qué pensamos, no? Yo voy haciendo preguntas para que las tengamos allí presentes. Solo me quedan 2 puntos, así que voy rápido. Aquí volvemos y reiteramos esto porque es importantísimo. Poner en el centro a las personas. El titular es que Marruecos sufre una crisis de patera. ¿No será que hay una crisis humanitaria? ¿Y es Marruecos quien la sufre o la está sufriendo hoy en día el mundo entero? Tampoco, porque muchos, la mayoría se quedan. Sí. Y lo que comentaba Roberto, impulsar esa redacción en positivo. Ojo, redacción en positivo no quiero decir ser paternalista, que también sería un error, o ocultar información, no, para nada, sino enfocar esto de una forma que efectivamente sí llegan los 87 inmigrantes en Open Arms, y aquí dicen que no tendrá estatus especial. Igual decir que sería más interesante decir que se mantendrá el estatus que se le da a los refugiados que normalmente llegan por estas vías. Y quizás así, como lectores y lectoras, nos preocupamos por entender más e investigar de qué va esto. Entonces, sencillamente con este proyecto de inmigracionalismo, por un lado queremos que los medios comuniquemos de la mejor forma, y desde el caso de Ríos Acoge nos ponemos a disposición hoy y desde el año 91 a que nos contactéis, no solo para charlas como esta, que lo agradecemos infinitamente, sino también para hacer de puente, ¿no?, con este tipo de personas. A veces a nivel local, como decías, es más difícil, pero seguro de las más de 100 nacionalidades que están empadronadas en La Rioja, más de 100 nacionalidades, ojo, seguro podemos intentar dar con alguna persona que esté dispuesta a hablar. Por lo menos lo intentamos, ¿no? Exacto. Y bueno, ya para cerrar esta parte, es importante para nosotros esto. Es una frase que surgió en uno de los focus group con periodistas, y es que básicamente es que el periodismo debe estar basado en los derechos humanos. Y es aquí donde están los límites de la información que tenemos que dar, ofrecer y nosotros como ciudadanos exigir. Entonces, a ver si me funciona, porque antes
Cuando hice play desde aquí. Vale. Yo me he comprometido contigo que el primer fin de semana que tengo que trabajar, te voy a entrevistar durante 10 minutos. Pues ahí estaré. Venga la envidia. Ya la he entrevistado varias veces, ya no tenía ni idea de esto, porque acabo de llegar. Pues a mí me pasa un poco por el tema. A ver. Sí, es cortito, es cortito. El sensacionalismo en las noticias sobre inmigración genera miedo y odio en nuestra sociedad. Pero, ¿qué hacer cuando te encuentras una noticia migracionalista? Veamos las posibilidades. Montar una acampada con todos tus amigos en la sede del medio en cuestión. ¿No será demasiado? Culpar al profe de primaria del periodista que escribió el artículo. Esto es ir demasiado lejos. Puedo desconectar el servidor del periódico para impedir la publicación de la noticia en cuestión. Mejor. Abandonar al periodista en mitad del Amazonas. Suena gracioso, pero en realidad está mal. Por suerte, puedes combatir el inmigracionalismo de una forma mucho más sencilla. Coméntalo en redes con el hashtag inmigracionalismo y contacta al medio en cuestión para pedirle que rectifique. Porque lo importante es no dejarlo pasar. Paremos el inmigracionalismo. Bien, como Roberto ha pedido la palabra y si no se la doy, voy a interrumpir a quien esté hablando de vosotros, vamos a dejar que hable un segundín y luego ya abrimos una ronda de consultas. Bueno, lo que os quería decir que a mí con este tema me pasa un poquito como con el suicidio. ¿No os dado cuenta que en los medios de comunicación nunca se dice tal persona se ha suicidado? Porque existe una norma que a alguien se debió inventar hace muchos años por el cual se supone que si tú hablas del suicidio en los medios de comunicación se produce el efecto rebote y muchas otras personas se suicidan. Bueno, pues tuve un debate en Castilla y León, cuando estuve de editor en Castilla y León, le dedicamos 10 minutos a hablar del suicidio. Y a mí me daba igual el efecto que pudiese causar, lo que pasa es que lo llevamos desde el punto de vista positivo. Como positivo, hay esperanza. Es decir, se habló del plan que tenía la Junta de Castilla y León para luchar contra el suicidio, se habló con el teléfono de la esperanza, se habló de la ayuda psicológica que se ofrecen a las familias que han tenido una persona que ha sufrido la muerte de un familiar por suicidio. Pues con la inmigración es exactamente lo mismo. Que es lo que le quería decir antes a Ana. Yo no puedo evitar la imagen del telediario en la que lleguen 20 pateras con 500 inmigrantes o cadáveres en la playa de Ceuta, pero sí puedo tratar al mismo tiempo la inmigración como efecto positivo. Si en España estamos todo el día hablando de despoblación, ¿no? Si Soria tiene 75.000 habitantes, es una de las provincias más grandes de España, y 35.000 en la capital, igual es que podemos necesitar población, ¿no? Hay que ser Soria. Bueno, aquí, pero te digo Soria porque es de las más afectadas. Pero eso es lo que os quiero decir, no se puede subvertir ese hecho, no se puede decirle a un telediario, no abras con 1.500 personas inmigrantes bajando las laderas de Ceuta. Eso no se puede evitar. Debemos evitar es lo otro, o sea, que solo salga eso y, por supuesto, combatirlo con las cifras. Y vuelvo a insistir, en 30 años, 266.000 inmigrantes, no hay más. O sea, que ¿quién viene a decir que nos invaden o que Andalucía desbordada? No, estarán desbordados los centros de inmigración, porque eso es verdad. Porque en Ceuta hay un CETI, que es distinto a un CIE. Un CIE es un centro de internamiento de extranjeros que están en la península, que son como carreras. Pero en Ceuta, fijaos que el telediario nunca me lo quiso emitir. Yo en Ceuta hice un reportaje sobre el CETI, que es el CETI, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Se les da clases de español, se les da asesoramiento legal, jurídico, se les trata bien, como personas normales que son. Pueden entrar y salir todos los días. Y parecía como que estaba vendiendo las bondades. No, es que es un CETI, no es lo mismo que lo que tenéis en la península, que es un CIE, que es una cárcel, pero este no. Aquí, si se les trata bien, aquí no hay ningún problema con la inmigración. En
Ceuta, y lo quería vender como efecto positivo. Siempre decían Ceuta, que siempre nos sacan por lo mismo. Sácanos, por favor, en el telediario por otras cosas, y lo conseguimos. Salían por otras muchas más cosas. Pero claro, en cuanto había, Roberto, acabo de ver un teletipo que hay 3 inmigrantes que acaban de... Digo, sí, como todos los días. Digo, es que eso no es noticia. Y si entran 3, y 5, y 7 todos los días. Ahora, ¿qué les interesaba? 200, 400, abrimos el telediario, yo lo he contabilizado en 2 años, 17 veces por el mismo tiempo. El peor, el que recordaréis, aquellos 14 inmigrantes que murieron en la frontera ahogados tratando de entrar, que hubo mucha manipulación con aquel tema, con la famosa si la Guardia Civil estaba disparando a darles o no. No estaban disparando a darles porque yo estaba ahí. Estaban tratando de evitar que entrasen. ¿Qué no calibraron? Pues que no calibraron que la mar aquel día estaba elevada, por lo general por allí se puede cruzar a pie. ¿Qué ocurrió? Que se metieron en el agua los inmigrantes, estas personas inmigrantes, pensando que podían cruzar a pie, no podían cruzar a pie porque estaba a 3 metros, con la ropa que llevaban, el peso les hundió y además asustados porque los otros estaban tratando de disuadir que entrasen disparando al agua, se ahogaron. Pero ahora, dispararles a ellos en modo alguno, eso os lo aseguro porque se ve. La verdad que podríamos entrar en este debate de si la culpa de que murieran 14 personas la tenía o no la Guardia Civil que estaba allí para evitar que entraran, no para que murieran, pero creo que es otro debate y haríamos mal en entrar en él. Bueno, yo lo he dejado. Sí, pero si empezamos a discutir la labor de la policía, no estamos hablando del tema que hemos venido a hablar. Pero bien, lo que no quiero es que la vuelta a sacar ya lo sé, pero... Y temo que se puede ir por ahí el debate. No, que no quiero que se vaya por ahí. Les hablo para que no os fiéis del sensacionalismo de esas imágenes, nada más, y que tenga una radiografía... Perdóname que te interrumpa. Sí. ¿Alguien del público tiene a bien hablar de algo del tema del que estamos hoy aquí hablando? Yo creo que es bueno saber todo. Correcto. Pero no 3 veces ni todo el rato hablar de eso, porque entonces se nos va a ir el debate por ahí, que es un tema muy interesante, pero no sé. Porque hablamos, y eso es correcto, pues ya nos ha dado la información y creo que ha sido muy positiva también, porque es bueno que lo sepamos todo. Yo tenía una pregunta, un poco relacionado con el lenguaje, ¿no? Que se utiliza sobre todo en la frontera sur, en la frontera norte ya que se está empezando a utilizar, pero más en frontera sur. ¿Qué terminología utilizar, ¿no? O cuándo se considera asalto, cuándo se considera avalancha, hay un número determinado de personas para que se considera avalancha, y un poco eso, pues cuál sería un poco la alternativa de tratamiento informativo a la hora de valorar las noticias de que hay una entrada de igual de 2.000 personas en un día, que igual sí que es algo reseñable, ¿no? 800 personas intentan entrar en España de forma irregular. ¿Qué ves en el titular? Nada. Es una cuestión de decir asalto, avalancha, tratan de destruir la frontera, entran de forma violenta. No. 800 personas inmigrantes entran de forma violenta en España. Vale, ese es mi titular. Pero si yo te pongo 800 personas tratan de entrar en España de forma irregular, debajo, utilizaron escupitajos, eso es real, yo no lo puedo ocultar. Es decir, lo que trataba de decir en el titular que ya seleccionado de añadido el ébola, efectivamente, no es correcto por lo que te he dicho, porque el ébola es imposible que se incube. Bien, pero sí es verdad que tratan de entrar con palos con puntas, que eso lo he visto. Entonces tú tienes que... eso, pero tan fácil como cambiar el tipo de lenguaje, yo no lo utilizo. Es que cuando estaba... Pero es mucho más fácil, o sea, tú no lo utilizas, pero es mucho más fácil trabajar en un medio público, en una radio, en ese sentido, que por ejemplo trabajar en medios nuevos, en medios digitales, ¿no? Donde, o nosotros tenemos página web, por ejemplo. O sea, nosotros a la hora de titular para hablar en radio, mi titular en la radio es muy diferente a titular después en la página web, porque lógicamente tú sabes que en la página web luego lo que buscas es entradas de la... Es así, ¿no? Entonces, si tú titulas, como está diciendo Roberto, que nosotros en la radio no lo podemos permitir, es lo objetivo, es lo más objetivo, ¿no? que se puede hacer, nosotros no lo podemos permitir, pero el periodista que está trabajando en web o que está trabajando, que lo que quiere es que entres a esa información, porque es lo que a él le contabiliza, si utiliza avalancha, es más impactante, ¿no? Y si tú estás en tu casa y de repente te llega el tweet de avalancha en Ceuta, no sé qué, pues pinchas.
y le cuesta. O sea, con poner avalancha en Ceuta, es que no tiene que poner nada más, o sea, que ya no tiene que poner, o sea, se está simplificando tanto el periodismo y de esa manera que es que con poner avalancha en Ceuta ya es suficiente para que tú digas avalancha en Ceuta y luego igual la noticia, igual no estamos hablando ni de esto, estamos hablando de otra cosa y eso se está haciendo. Lo está haciendo. Nosotros no lo haríamos. Decía antes Ana, y lo que ha sufrido la comunidad gitana, cada vez que hay un titular de no sé qué, reyerta en un barrio, y esto lo tenía una discusión con un compañero de Salamanca que me negué a dar hasta el final de la información, una reyerta que había habido en un barrio de Salamanca, solo lo dije al final de la información, que la familia era de etnia gitana. Lo quería llevar arriba, es que no puedes invertir el hecho de que sean gitanos. Digo, claro, pero porque si hubiese sido una de Salamanca no lo hubieses dicho. O dices una ciudadana salmantina roba en un escargo. ¿A qué no lo dices? Si es gitana, entonces sí. No, lo llevas al final. Como por cierto, como quien no quiere la cosa, por cierto, la persona era de nacionalidad rumana. Y si es necesario, porque si no es necesario, ya lo digo. Claro, pero si quieres, y al final. Seguimos dando palabras. Es verdad que el fenómeno migratorio no justifica el nivel de alarma que hay con los datos objetivos. Pero lo cierto es que las informaciones que se dan, las exageraciones y las mentiras están ganando la batalla. Y no me refiero solamente a las posturas que están teniendo muchos partidos políticos, sino hablando con la gente. Hablando con la gente en la vida cotidiana, yo lo veo. La gente está cambiando de opinión, cada vez se está atreviendo a expresar en alto cosas que antes no se atrevía. O sea, yo percibo que se nos está ganando la batalla. Está claro que si los partidos están ahí es porque la gente los pone ahí. Sí. Entonces, yo quería preguntaros si cuando un periodista va a elaborar una noticia, el titular, el enfoque, el elegir la foto, es una cuestión personal. O hay directrices en las empresas, no me refiero solamente en los medios que trabajáis vosotros, sino así en general, se os consta. ¿Hay directrices o esto cómo va? O sea, depende de la mentalidad, de lo mejor o peor persona que sea el periodista, así sale la noticia, o de qué depende esto? Voy a contestarte yo. Sería muy fácil decir que este que firma esta noticia es tal tipo de persona, pero es que no funciona así. El que pone el titular es uno y el que ha estado viendo lo que ha pasado es otro. El problema es que la gente se queda con el titular y muchas veces el titular no tiene nada que ver con la noticia o muy poco. Entonces hay que leer la noticia entera para ver lo que quiere decir la noticia, pero el titular lo pone alguien que generalmente todo es, hay muchos casos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que desde que tú lees una noticia entera hasta que solo te quedas con el titular, hay muchos tipos de consumidores de información, pero lamentablemente cada vez más la gente se queda solo con el titular, y es el ejemplo de los digitales. Y si tú pones una noticia con poca chicha en el titular, la gente no la lee. Como al final el periodismo es un negocio, salvo en los medios públicos, que tiene que vender información, no ofrecer información a un lector, sino vender información, pues cada vez más el periodismo está tendiendo a el sensacionalismo, por resumir muchísimo. ¿Cuál es el problema? Que se consume información gratuitamente en un digital. Que su negocio es vender lectores, vender visitantes en la página. Cuanto más visitantes tengas en la página, más anuncios te va a poner Google. Para poner más anuncios hay que poner más carnaza. ¿Y la gente que consume? La carnaza, o la noticia se suda de una página pequeña que hace bien las cosas, o de un medio estándar que tiene 3 periodistas por noticia y puede hacer un análisis contrastado y tal. Al final, es la pescadilla que se muerde la cola. Los medios tenemos que dar mejor información y cumplir el objetivo de formar e informar y contrastar, y cuando un político dice una cifra que es mentira,
pues poner un gráfico al lado donde desmienta lo que ha dicho el señor. Y luego no nos engañemos que también, evidentemente, los medios de comunicación privados son negocios y como tal tienen sus propios intereses. Todo el lector tendrá, yo hablo de la prensa escrita en papel, que para mí ya lleva varios años muerta, pero la prensa escrita en papel tiene su propia línea editorial que obedece a estar cercano a un tipo de pensamiento u otro. ¿Qué ocurre con eso? Pues que cuando interesa, ponemos a parir a Zapatero, acordaros del 2006 por la crisis de los cayucos y una de las mejores medidas políticas que en mi opinión se ha tomado en nuestra historia, en nuestro país, que fue la regularización que hizo el ministro Caldera, Jesús Caldera, de 800.000 inmigrantes que ya estaban y que lo que querían con ello era que aflorase de la economía sumergida aquellos 800.000 inmigrantes que se consiguió, porque al final estaban trabajando en nuestro país, pero no cotizaban a la seguridad social, porque estaban en la economía. Y ahora, si te has dado cuenta, otra vez de repente, sobre todo este verano hacia acá, a cuenta de que ha sido la mayor crisis migratoria, creo que han llegado 62.000 inmigrantes en 2018, pero vuelvo a insistir, 62.000 de 266.000 la historia de los 30 años de migración en nuestro país. Y termino con una cosa, intenté hacer un reportaje que no me salió, que era el primer inmigrante que se tenía constancia que cruzó la frontera de Ceuta. El primer inmigrante marroquí fue en el año 77, el primero a cuenta de esto. Está en Pamplona, le contactaron con él, un compañero a través de Radio Televisión Española en Navarra, no quiso concederle la entrevista, pero es dueño, atento, de 3 academias de idiomas en Pamplona. No quiso, porque nadie sabía de su pasado. Yo quisiera agregar un poco la visión desde el estudio que estamos haciendo ya. Justamente estamos trabajando en el informe de este último año, el 2018, y una de las cosas que vemos es que hay como una agenda encorsetada por esta prisa, que ya lo comentamos, y personalmente me pregunto por qué cuando hay una situación política donde hay elecciones y todo lo demás coincide, por ejemplo, con darle más espacio a noticias que van a fomentar un poco esta xenofobia. Yo hago esa pregunta, ¿no? Porque hay algo detrás de eso, hay alguien detrás de esos intereses. Porque muchas veces, si en el medio de comunicación no tienes tiempo o no tienes el acceso por la distancia o por las razones que sea de llegar a esa información, ¿qué haces? Replica lo que te ha mandado la agencia de comunicación. Y lo que haces es copiar y pegar. Y eso es lo que sale. Y coincide. Es fácil hacer una búsqueda, como habéis dicho, en Google hacen una búsqueda y muchas veces la noticia está escrita igual, idéntica, en 5 medios distintos que no son de la misma empresa. Y entonces, ¿a qué responde eso, no? Esa es la labor de las agencias, de la agencia EFE, agencias de eso nos surtimos. O sea, el peligro, a mí no me parece peligroso que vengan de agencias de comunicación. O sea, todos los medios de comunicación nos surtimos de la labor que realizan otros periodistas en Agencia EFE, en Europa 3, son las agencias con las que trabajamos. El peligro es cuando replicamos notas de gabinetes de comunicación, que eso sí que están dirigidos, o sea, los gabinetes de comunicación sí que están dirigidos, el gabinete del Partido Popular, el gabinete de comunicación del gobierno de turno, eso sí que es peligroso que se replique en los medios, que se repliquen noticias de agencias de comunicación, no es tanto porque de hecho es un servicio válido con el que nosotros trabajamos a diario, porque son compañeros periodistas y nosotros contratamos, digamos, ese trabajo. Que ya luego repliquemos lo que pertenezca a gabinetes de comunicación y demás, eso sí que es peligroso, porque eso sí que ya es asumir como propia una noticia de... Pero bueno, yo creo que la prensa escrita le puede ocurrir, pero vuelvo a insistir, la prensa escrita, en la venta del papel está, bueno, pues no está que tocada y hundida, pero la radio no utiliza nunca ese lenguaje belicista de asaltan, destruyen, no. Yo creo que no he escuchado en ninguna radio, ni pública ni privada, ese tipo de lenguaje. Y puede ocurrir, claro, pero vuelvo a insistir que tienes tú toda la razón. Es siempre en ciertas épocas cuando aparece el discurso. ¿Por qué? Esto es tan fácil como España nos roba.
Fijaos qué fácil, ¿eh? En Cataluña, pero ese es otro tipo de lenguaje, ese es el lenguaje... Es especialista en meterse en barros, de la comunicación. Es que es lo mismo, fíjate, España ese es el eslogan de la comunicación política, una frase sencilla que va a lo emocional. Ese es el tipo de lenguaje que utiliza el marketing político. Y a la contraria, aquí no caben todos. ¿Os dais cuenta, no? Que es la misma frase. Simple, que llega, aquí no caben todos. Queremos echar a 52.000 inmigrantes. Esa es la misma. 52.000, curiosamente, es imposible expulsar a inmigrantes. Volviendo a lo que decía... Cuesta expulsar a un inmigrante 3.000 euros. Expulsar a una persona inmigrante a su país de origen. 3.000 euros por cada uno. Simplemente por el coste del déficit público que generaría, ya nos dejamos a todos. Iba a decir que entre la duda que tú planteas, que es, por ejemplo, yo también la tengo, en primer lugar, hay medios que sí que hacen bien su trabajo y ofrecen estadísticas para que tú luego puedas discutir con tu familia, como me pasa a mí, con tus amigos, y explicarles que cuando dicen determinadas afirmaciones muy burras, decirle, eso es mentira. Solo algo más de 1.000 personas, de las 50 y tantas mil que llegaron el año pasado a España, saltaron la valla de 100.000. ¿Por qué? Porque es la verdad, porque lo puedes ver en esta revista que ha hecho el diario.es, que es un digital y que la puedes comprar por 15 euros o te llega gratis si eres suscriptor, en la que te dan las cifras de lo que realmente es la inmigración en poquitas páginas al principio y luego te dan todo el resto de la revista con entrevistas a personas inmigrantes que están en España y cuentan su vida. Muchos de ellos han llegado en pateras, en barcos o en avión, ¿vale? Es decir, lo que hace falta también en la sociedad es proactivismo, no solo quejarse. Muchas veces nos quedamos en la queja. Lo digo porque vamos a tener que emplear este tipo de herramientas todos en nuestra vida. Sí, habéis mencionado muchas de las cosas que quería decir, ¿no? Es un poco el periodismo de hoy en día, o los medios, más que los periodistas que estáis trabajando en los medios, que están focalizados al producto final, ¿no? A lo que habéis dicho, a recibir más clics, a que haya anunciantes, a construir ese producto cultural, ¿no? Que está un poco en consonancia con la cultura hegemónica en la que vivimos, ¿no? O bajo la que vivimos. Entonces, después de la reflexión esta semana que se ha hecho con Der Spiegel, ¿no? con toda esta historia de inventarse noticias, ¿no? de estar por encima de la realidad, de contar una historia, tener una narrativa aparte de la realidad, estar lejos de lo que debería ser el periodismo, entiendo, un servicio público, ayudarnos a las personas, a esa pedagogía que decía Jairo, ¿no? A ayudarnos a reflexionar de forma individual o colectiva, ayudarnos a crear nosotros nuestra reflexión, a tener un pensamiento crítico. Nos convertimos en lo que decía a veces Roberto, en que os damos la información o os damos, que yo creo que la parte de aquí tenemos mucho que aportar a esa parte de cómo construir las noticias, ¿no? Porque entiendo que en ese servicio público lo que tiene que hacer muchas veces un periodista es escuchar, sobre todo escuchar a la gente, escuchar no solamente a las personas que sufren, ¿no? Sino a las personas que estamos aquí demandando una orientación. Entonces, cuando te estallan en las narices esto de Der Spiegel, que es un tipo que se lo ha inventado porque le quedaba más bonito, le daban más premios y todo esto, y luego la reflexión no es que estamos orientados a un producto, ni que somos un servicio a las personas, ojo, pues entonces te quedas como diciendo, ¿cuál es el papel entonces de los medios? No de las personas que estáis dentro, sino de los medios que no te van a escribir una nota, una redacción ni un titular, pero muchas veces orientan ese producto para un consumo que no es nada reflexivo, y esa reflexión que esperábamos de medios como guía y como parapeto ante esas noticias fake news, como parapeto, como tope, como primer frente, como primera barricada de limpieza, de filtrar esas noticias que nos llegan por todas partes, nos llueven por todos sitios, pues nos deja un poquito desarmados porque nos faltan datos para tener criterios personales y propios. Si yo dividiese las 266.000 personas que han llegado a España de forma irregular en 30 años, ¿cuántas me dan por año? En realidad no debería ser ni noticia en los telediarios, ¿no? Porque total, no es noticia que lleguen personas de forma irregular. Vuelvo a insistir, en Ceuta no era noticia. ¿Por qué? Porque era el pan nuestro de cada día. Es como aquí hablar del vino. A los ceutíes no les interesa. Pero en el resto de España sí. ¿Qué pasa? Que la imagen en sí misma es lo que es la espectacular. Y ese hecho no se puede subvertir, vuelvo a insistir, porque en sí misma es espectacular. ¿Qué debemos hacer, creo, los periodistas? Hablar, como decía, con el suicidio. Yo no puedo ocultar el suicidio. Y de hecho lo hacemos, pero no hay que ocultarlo, porque es la segunda causa de muerte en nuestro país, que es curioso. La primera son los accidentes de tráfico, la segunda son los suicidios. Y no sé, sí, la segunda.
Sí, pero lo dirá Pilar, que es médico. Sí. La segunda muerte, la segunda causa de muerte, en cambio no se habla. Se dice, un hombre cae al vacío. Digo, ¿qué es tocar al vacío? ¿Qué se ha tirado? ¿Vale? Pero hablemos de ello de forma positiva, de lo que los inmigrantes aportan a nuestra sociedad. El enriquecimiento, que vamos envejeciendo, que se necesita coche, aunque solo sea desde un punto de vista utilitarista, coño, que tiene que cotizar a la seguridad social. Como yo siempre digo, soy español, pago mis impuestos. No me siento español más que por otra razón. No creo ni en la bandera, pago mis impuestos. Pues esto es lo mismo. Eres ecuatoriano, no eres español, tú pagas tus impuestos, contribuyes con tu trabajo a la riqueza y al mantenimiento del sistema y de nuestros mayores. Entonces, no podemos subvertir esa parte, pero saquemos la positiva. Y por supuesto, en los titulares y en las noticias, no utilizar ese tipo de lenguaje. Pero eso es lo normal, lo habitual en el periodismo. Solo un lector avezado se tiene que dar cuenta de que ese es el efecto reclamo. Nada más. Sí, y precisamente a lo que decía Juan Carlos, ¿no? Yo creo que la competencia en la que vivimos los medios de comunicación nos está llevando precisamente a eso, ¿no? A esa reflexión que realizabas, ¿no? A que hoy en día además es que todo hay que buscarle rentabilidad, lógicamente, porque los medios de comunicación son empresas, ¿no? Y por suerte todavía en los medios de comunicación tradicionales se contratan periodistas, ¿no? Que se supone que tienen un criterio para, que no es un aval de nada serlo, pero sí que por lo menos tienen un criterio para poder elaborar esas informaciones de una manera que no sean falsas noticias, ¿no? Y de que tengan esa calidad que exige un medio de comunicación. Ahora, por ejemplo, tranquilo, que te voy a dar la palabra. Ahora, por ejemplo, la Asociación de la Prensa va a hacer un curso para que los propios periodistas detecten falsas noticias. Está bien, pero yo, contra lo que tú has dicho de que faltan datos, creo que sobran datos. El problema de hoy día es que nos sobra información, y nos sobra ruido, nos sobra barullo y falta datos contrastados. Pero también, por otro lado, con las herramientas que tenemos los ciudadanos hoy día, podemos buscar información y podemos buscar los datos de verdad para decirle a mi cuñado que es mentira eso que dices, que no hay más inmigrantes, niños inmigrantes en la escuela que hace 10 años, que hay menos. ¿Qué hacemos? Que no te quitan las ayudas a los inmigrantes, que es mentira. Tú sabes a la mayor mentira que sobre Radio Televisión Española tengo que defender todos los días, que le cuesta a los españoles 1.200 millones de euros. Y es mentira, son 300 millones, porque los restos lo pagan Telecinco, Antena 3, cuando te dicen eres funcionario, etcétera, etcétera, etcétera. Te quería añadir que a lo que decías de nosotros en la Asociación de la Prensa estamos realizando, ya es el tercer año, unos talleres que son increíbles por la respuesta que dan entre los alumnos de los últimos cursos de primaria, quinto y sexto de primaria, y el primer curso de secundaria, se llaman Prensa Escuela, y lo que hacemos es intentar generar en el alumnado espíritu crítico, ¿no? Lo que se les lleva lo imparten periodistas en los talleres y se les lleva la prensa de ese día, entonces se les comparan los titulares, porque este periódico con la misma noticia titula así y porque este titula de otra manera, y se les enseña que ellos sean capaces de reflexionar a la hora de leer los medios de comunicación. Sí, de hecho mis compañeros, para completar, los de Burgos Acoge, en la Universidad de Burgos, en la Facultad de Comunicación, lograron desde el año pasado dar algunos talleres especiales, porque eso, se echa en falta una especialización en temas de migración y refugio para los comunicadores, para los periodistas, porque lo hay en economía, lo hay en otras, y si la migración es algo inherente al ser humano, ¿por qué no estamos especializados en eso, no? Bueno, yo te digo que es imposible. Nosotros somos 5 en una redacción, que es absolutamente imposible. Pero probablemente poco a poco... Pero sí que por lo menos tener ciertos conocimientos que son necesarios para elaborar las informaciones. Eso es. Vamos a dar una palabra más, Carlos. Sí, yo pienso que a la hora de hablar de los medios de comunicación y este asunto de la inmigración, me gustaría saber vuestra opinión. Es importante discriminar el tipo de medios, porque es muy diferente. Las radios y la prensa escrita seguramente es mejorable, pero yo creo que la televisión es absolutamente asquerosa. ¿Perdón? Absolutamente asquerosa. Hay asuntos como la violencia de género o esto de inmigración que, como
afectan a cuestiones muy primarias y muy emotivas, las televisiones se preocupan mucho de captar la emoción. Y las televisiones saben que el mando es muy rápido y muy compulsivo y necesitan dos cosas. Una, el morbo, y por eso, si veis cualquier informativo, sobre todo las dos cadenas, sobre todo Telecinco y Antena 3, esta última semana creo que he oído que un camión de gaseosas se había volcado en Arkansas. El nivel informativo era ni poco ni mucho, era cero. Pero como tenían el vídeo, lo tenían que poner y rellenar, y con eso completaban 7 noticias seguidas violentas. Es decir, primero el morbo, y segundo, llegar a lo más emotivo, y para eso los locutores chillan mucho. Dan la noticia chillando, generando mucha tensión, porque si estás cambiando, si el tono del periodista es neutro, no te quedas, y si oyes tensión, te quedas en esa cadena. Entonces, yo creo que hay que ser especialmente críticos con las televisiones, porque la radio y la prensa escrita la asumes de otra forma, más reflexiva, más secundaria, pero la televisión no. La televisión... Y con estos asuntos, perdona Roberto, termino, asuntos de economía o de política los tratas de otra forma, pero estos son muy primarios. Y la televisión creo que hace especialmente daño porque importa mucho menos qué palabra se use o el contenido, sino cómo lo asumes, la sensación de emoción, de tensión y de violencia que generan con una información neutra. Con una pijada, cómo puede generar sensación de miedo, ¿no? de indefensión. Y eso me parece mucho más peligroso que un titular de periódico que... Y ahora tenemos que hacer la reflexión a la inversa, y no es por defender esto, porque yo soy la primera que no veo ese tipo de informativos, pero los informativos que más se ven es el de Antena 3, que es el más peligroso de todos, que estás diciendo, luego es Televisión Española, Telecinco, yo creo que es Telecinco, y acaba de desaparecer los informativos de 4, o sea, es tristísimo. CNN Plus desapareció, las dos noticias desapareció, o sea, es que realmente los informativos que cuidaban esas informaciones como podían hacerse en radio o en otro tipo de medios, al final se han desaparecido. Además hay un factor sociológico añadido. Que el problema lo tenemos también nosotros, lo que entendemos, quiero decir. Ante estas historias y lo que puede generar en xenofobia y demás, la gente con menos formación es más vulnerable, y la gente con menos formación es precisamente la que se alimenta de la televisión y no lee ningún periódico. Por eso creo que hay mucho más peligro en las televisiones que en el resto de los medios. Y no sé si opináis, o me gustaría saber si estáis de acuerdo o no. Sí, estoy de acuerdo, pero hay una doble lectura. Tú hablas de la responsabilidad social del periodista como elemento que está entre la sociedad y el hecho informativo, pero claro, tú tienes que situar al periodista en su contexto, que es la empresa privada. Es decir, evidentemente, en Radio Televisión Española yo no abro un informativo con un caso de violencia de género, sí se abre, pero no llevado por el lado del morbo. Nosotros tenemos nuestro libro de estilo, evitar, por ejemplo, meter el micrófono a un vecino que te diga, es que era muy buena persona, pues nadie se lo podía imaginar. Bueno, la buena persona hasta que ha matado a su mujer, por lo cual parece que estamos como quitándole hierro, no es que eran buenos vecinos, no discutían, ya no discutían, pero lo que ocurrió, ese tipo de testimonios hay que evitar introducirlos. Pero te voy a contar una anécdota. Un día, hablando con una editora del Telediario Nacional que me mandaba a tomar por saco a Burgos a 10 grados bajo cero, no, fue en Valladolid. ¿Qué coño hago yo en el telediario a las 9:20 de la noche diciendo en pleno invierno en Valladolid tenemos 5 grados bajo cero? Si no es noticia. ¿No os dais cuenta que es absurdo? Ruedas y ruedas de conexiones en el telediario diciendo que está nevando en Soria en Santa Isabel. ¿Perdona? Claro, dices, ¿por qué es eso? De la misma manera que cuando llega a Madrid llevan toda España. ¿Por qué es eso? Porque da audiencia. Y no hay otra. Y el informativo de Telecinco, que es absolutamente sensacionalista y te ofrece unas imágenes de Ohio en las que una vaca ha entrado en un supermercado y la gente corría. Ese es el informativo más visto. Ahora, exígeselo a Radio Televisión Española, a Telecinco y a La Sexta, no se los cojas. Vuelvo a insistir, tú hablas de esa tensión, yo te puedo asegurar que si no hubiese esa tensión nadie vería a Ferreras. Y a Ferreras la gente le ve por la tensión y el dinamismo que le da a su programa, no lo ven por otra razón. Pero es por eso, no hay otra, tienes razón. Pero exígeselo a la radio y a la televisión pública. A un medio privado
puede hacer, dentro de lo que tiene que tener una responsabilidad social del periodista, están en su derecho de dar lo que consideran, y tú en tu derecho de verlo o no verlo. Y de criticarlo. Yo es que creo que igual nos falta alguna pieza en el puzzle que quizá en otras épocas pues no faltaba, pero ahora sí, que yo creo que en los últimos años lo que está ocurriendo en nuestras sociedades es que se están haciendo cada vez más complejas y lo que ha aportado la inmigración también ha sido un plus más de complejidad a muchos otros factores, ¿no? Y claro, si nadie nos explica qué es lo que está pasando, nuestra capacidad de interpretar las cosas o de votar con un mínimo de conocimiento se reduce a... ¿sí? Entonces, yo no sé si es que hay que crear un label de calidad, lo mismo que la agricultura ecológica, o algo para distinguir unos medios de otros, o crearnos otra cosa que tenga una función social. Igual ahora la prensa no la tiene. Es decir, que realmente la función sea mostrar no qué ha pasado, sino el valor que tiene lo que ha pasado en función de las cosas que están ocurriendo. Es decir, si no tenemos tiempo para contextualizar cosas que son básicas y que además generan una simplificación en titulares, en ideas que conducen a la gente a identificarse con cosas que están totalmente alejadas de la realidad, al final estamos haciendo una bola que cada vez va más grande y claro, los hechos de que estamos viendo, lo que comentaba de que cada vez que cada vez la gente se comunica menos y que está creciendo, pues no sé, unas malas relaciones entre... es que es lógico. Entonces, quizá estamos exigiéndole a la prensa algo que la prensa no nos puede dar. Sí, sí se puede dar. Lo que tú hablas de contexto, el contexto es el género del reportaje o el género del documental, pero tienes que querer el verlo tú. Desde una noticia de televisión dura 50 segundos, 1,20, una de radio como mucho dura 1,30. Yo no te puedo contar en 1,30 el contexto que tú me estás pidiendo. Lo que sí puedo hacer es contarte no solo que 1.600 inmigrantes han tratado de entrar en Ceuta, sino de que la comunidad de Honduras en La Rioja celebra su Día de La Rioja y tú ves un ambiente festivo, los hondureños perfectamente integrados. Eso sí es mi responsabilidad, pero lo que es tuyo también es que no te lo puedo dar todo en 1 minuto y 30. ¿Sabes, no? Lo que te quiero decir. Y si tú buscas el contexto que he hecho yo antes de venir aquí, lo del ébola el otro día, pues es que no me faltó nada. Mapa del ébola. En internet me apareció un mapa. ¿De dónde coño? Guinea, Conakry, Congo. ¿Qué distancia entre Guinea, Conakry y Marruecos? Periodo de incubación del ébola. Me costó 10 segundos averiguar que ese tío estaba mintiendo. Es más, si yo hubiera venido a esa rueda de prensa, le hubiese preguntado, le hubiese puesto entre la espada y la pared preguntando cuántos inmigrantes cuántos casos de ébola o de enfermedades relacionadas con países africanos han entrado en España detectados, porque son de obligada, como bien sabe Pilar, esas enfermedades son de obligada declaración ante el Ministerio, que estás obligado a informar de que tienes una enfermedad crónica e infectocontagiosa. Pero te das cuenta, ¿no? Tú hablas de contexto. Pero eso ya es nos estás dando un ejemplo que ya es muy positivo, que no es la media, o sea, la media habitual de... Pero lo tienes que querer hacer tú. Claro, ahora, pero, si yo me tomo con una persona inculta, yo ya no puedo hacer nada. Sí, estoy totalmente de acuerdo, claro, pero es que a eso me refiero con la función social. El que quiere vivir en la ignorancia puede vivir toda su vida. A eso me refiero con la función social. Es decir, ahora mismo necesitamos alguna instancia que nos ayude o sea, no podemos confiar solamente en la universidad hace unos rollos que son infumables. Tiene que haber otra instancia que no sea el periodismo actual, otra cosa que se preocupe por extender, por difundir, por hacer accesible esa información y darle contexto. Además, la prensa puede vender información, ¿vale? Pero tiene que haber alguna otra cosa, porque si no, ahora mismo estamos totalmente indefensos. Alfonso, yo me hice periodista, entre otras cosas, para contar historias para que el ser humano fuera más libre a la hora de decidir. Hoy día pienso que eso que ya me di cuenta enseguida que no se iba a poder hacer con el periodismo establecido en el año 96, cuando yo me licencié, cuando llegaron ya las nuevas tecnologías vi que encima era peor todavía.
porque la capacidad que tiene el sistema de dejar que florezca la mierda en vez de las cosas mejores es absolutamente incontrolable. Yo soy el coordinador del sindicato de periodistas, de una federación de sindicatos de periodistas, y siempre discutimos con la FAPE, la Asociación de la Prensa, que nosotros pensamos que hay que regular la profesión, como está regulada en Italia, en Francia, en Portugal, porque es mejor que esté regulada a lo que es el consenso de la transición de que la mejor ley de prensa es la que no existe. Claro, venimos de la ley Fraga, del año 60. Entonces, es una discusión que podemos seguir teniendo, pero lamentablemente, aunque yo siga pensando que es mejor que esté regulada que esté regulada como está ahora, tampoco es la solución. Puede dar claridad a ciertas cosas, puede clarificar los medios periodísticos, pero hoy día la única solución es la educación. Que los profesores, desde que los chavales son renacuajos, hagan ciudadanos críticos y que aunque luego consuman lo que van a consumir en el Instagram turno, que ahora debe ser de moda el Instagram, que sepan distinguir lo que es verdad y lo que es mentira, de cuando te están curando de cuando no. Que luego puedes hacerte fotos y selfies, pero que sepan distinguir con espíritu crítico. Y eso el periodismo puede ayudar si ya el ciudadano tiene espíritu crítico. Si no, va a consumir mierda. Dicho esto, doy la palabra al fotógrafo. Bueno, yo solo quería hacer una pequeña, no sé si aportación o decir algo, porque lo que no quiero que la gente se vaya de aquí como pensando. O sea, me ha sorprendido mucho cuando has dicho de la frontera. Yo no estoy en la frontera sur nuestra, en Ceuta, pero no quiero que la gente vaya pensando que todos los inmigrantes, cuando vienen aquí, cuando se topan con la frontera, vienen de forma violenta. Yo no he estado en Ceuta, pero sí que he estado en otras muchas fronteras europeas. He estado en Croacia con Serbia, he estado en Macedonia, he estado en Hungría. Y he estado, claro, no con 1000 migrantes, como dices tú, que igual bajaban desde la frontera de Ceuta, pero miles. He estado con ellos y siempre ha sido de forma totalmente pacífica. La gente, incluso podéis ver las fotografías, esperando en la frontera día y noche, gente, familias, esperando a la intemperie a pasar, sin ningún tipo, ni piedras, ni nada. Y sí que he visto por el otro lado a mucha policía de muchos países provocar, disparar, y creo que no haya ninguna justificación, a mi parecer, para disparar indiscriminadamente, como he visto por ejemplo en Idomeni, contra todas las familias, contra nosotros, fotógrafos, periodistas, contra niños, mujeres embarazadas que estaban en las tiendas de campaña, y disparar indiscriminadamente.